Hola, buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto hoy día de tenerlos con nosotros en este nuevo jueves. Mm, Nuevamente nos acompaña don Hermógenes Pérez de Arce para seguir revisando la historia de Chile, de nuestro Chile, que se ha cambiado tanto la historia. ¿Ah? Y ya mucha gente no sabe qué es verdad y qué es mentira, digamos. ¿Ah? Buenas noches, don Hermógenes, ¿cómo está? Hola Andrés, buenas noches. Muchas gracias por convidarme a su programa y con todo Un honor. agrado a disposición de usted para tratar los temas que más le parezcan interesantes. Muchas gracias. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas tardes. Don Hermógenes, muy buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, empecemos inmediatamente. Nico, te doy a ti la palabra porque tú quedaste con una pregunta que quería hacer la otra vez, pero estábamos ya con demasiado tiempo, así que parte tú, parte tú. Sí, precisamente terminamos el programa pasado con lo que fue, digamos, el término del gobierno militar. Y hay una pregunta que dice relación justamente con esa transición que es el plebiscito. Y Sí. hay mucha ignorancia respecto a qué significaba, qué simbolizaba el plebiscito. La mayoría de las personas piensa que el plebiscito era que el sí significaba que seguía a Pinochet como, digamos, como dictador, o si volvía a la democracia. Y nosotros sabemos que necesariamente no era eso, sino que era para si Pinochet, digamos, seguía como presidente constitucional por 8 años más, si no me equivoco, conforme las normas que establecía la Constitución. Don Hermógenes, qué nos puede contar usted sobre esto? Sobre efectivamente el plebiscito era para si Pinochet seguía como dictador o seguía como presidente constitucional por el periodo que correspondía según la Constitución. Bueno, eso fue una cosa que se nos escapó a todos los que éramos partidarios del gobierno militar y que fue utilizada en favor de que triunfara el no. Fue diciendo que iba a continuar un gobierno militar tal como había sido los casi 17 años, 16 años y medio. Y eso no era verdad. Lo que iba a haber era exactamente lo mismo que hubo con Elwin, pero el presidente iba a ser otro, Augusto Pinochet, si ganaba el sí. Entonces, eso no se le transmitió a la gente y él no tenía interés en que no se le transmitiera y decían todo lo Claro, contrario. Decían, Ricardo Lagos levantaba el dedo con el que se hizo famoso en esos años, justamente en ese Sí. año, diciendo, usted pretende seguir 8 años más para enterar 25 años como dictador en Chile. Y eso no era verdad. De lo que se trataba es que se elegía en ese plebiscito como presidente para desarrollar la misma tarea que desarrolló Elwin, pero mejor naturalmente porque iba a ser Pinochet y no Elwin, pero en plena democracia, con parlamento y con plena vigencia de todas las libertades que hemos tenido todos estos años porque han sido bajo el articulado permanente de la Constitución. Eso fue un error, yo diría, desde el punto de vista publicitario de la campaña del sí, no enfatizar suficientemente eso. Y en cambio la campaña del no enfatizaba la falsedad que continuaba un gobierno militar que había durado 16 años y medio, tal como había estado en esos 16 años y medio. Y eso era completamente falso. Así que la verdad era que si Pinochet hubiera ganado el plebiscito, habría tenido que desarrollar la presidencia en los mismos términos en que la desarrolló primero Patricio Aylwin por 4 años, porque como Lagos tenía mucho apuro en ser presidente y creía que él iba a ser el siguiente presidente si lo dejaban así es. presentarse, le impuso a Aylwin la necesidad de que fuera más corto su mandato. Y por eso el mandato que era de 8 años se acortó a 4 en el caso de Aylwin, porque Lagos estaba muy apurado y creía absolutamente seguro de que él iba a ser elegido presidente en esa elección. En lo cual se equivocaba porque se presentó de candidato a senador en el 89 y no salió. Lo ganó Jaime Guzmán. Bueno, pero ese es otro tema. Claro, efectivamente se desmitifica entonces esto de que era democracia, dictadura, sino que en definitiva era continuar, el sí era continuar con Pinochet durante 8 años como presidente constitucional con parlamento. Ahora bien, ¿cómo fue
el cambio de mando. O sea, ¿cómo fue ese proceso? El proceso propiamente tal de lo que fue el cambio de mando de el presidente Pinochet a Elwin. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, fue todo perfectamente normal. Yo he leído bastante de todo eso porque han escrito sobre eso los ministros de Interior que tuvo Pinochet, que fueron Sergio Fernández y Carlos Cáceres. Que Carlos Cáceres era el ministro del Interior justamente cuando se transmitió el mando. La verdad que fue muy civilizado. Lo único que interfirió un poco era que Elwin tenía necesidad de mostrar para el exterior y para la izquierda sobre todo cierta hostilidad con Pinochet, pero la reservaba nada más que para el momento en que estaban las cámaras encendidas y ahí aparecía con gesto adusto y dándole la mano con cierta hostilidad a Pinochet. Pero en el minuto en que se apagaban las cámaras y quedaban juntos, había mucha cordialidad y fue muy civilizado el cambio de mando. Y lo que caracterizó ese cambio de mando, y podemos analizarlo en unos minutos más si a usted le interesa, es que ahí se produjo uno de los momentos estelares de la historia de Chile, el día del cambio de mando. Pero lo podemos analizar después, porque se produjo en el Estadio Nacional y durante el discurso de Elwin. Y ese es un fenómeno que vale la pena tener en cuenta, porque fue muy importante para impedir para siempre que en Chile hubiera reconciliación. Pero es otro tema. O sea, Sí. si le parece, por favor. Si quiere, si le parece, lo tocamos. Porque no, lo que sucedió fue lo siguiente, que Elwin triunfó con el no, asumió la presidencia de la República, hizo una gran concentración en el Estadio Nacional, donde fueron todos los que habían votado por él, naturalmente. Pero había una barra brava, era como la barra brava de la Chile o Colo-Colo. Gente resuelta todo y muy buenos para pelear y para atemorizar a los demás, que era la barra brava comunista. Y entonces el discurso de Elwin transcurría más o menos normalmente, hasta que Elwin dice: quiero la reconciliación de todos los chilenos, de los de izquierda con la derecha, con los de derecha, de los civiles con los militares. Y cuando dice eso, la barra brava comunista desata una rechifla. Ellos deben haber sido el 5% de los que estaban en el estadio, pero la rechifla sonó como si todo el estadio hubiera silbado. Y a lo mejor todo el estadio silbó porque en estos fenómenos colectivos se produce eso, de que cuando algunos hacen algo, lo siguen muchos otros que no tienen ni idea de qué se trata, pero se suman. Se suman. Cosa que, este es un paréntesis, puede ser un poco largo, pero me ha llamado mucho la atención que antes de la pandemia, cuando se llenaban los estadios, los comunistas gritaban, empezaban a cantar: Piñera, asesino, igual que Pinochet. Empezaban mandándole unos saludos a la mamá de Piñera, naturalmente. Pero así empezaban a cantar. Y el estadio entero, a los minutos, estaba cantando eso, cuando seguramente el estadio entero no estaba de acuerdo, sino que era una canción que unos pocos habían iniciado. Ese fenómeno de que se colectivizan algunas posturas minoritarias es muy importante en lo que es el manejo de las masas. Bueno, y esa noche, la rechifla esta hizo que Elwin repitiera con mucha energía: sí, señores, reconciliación entre civiles y militares. Y cuando insistió en eso, la mayoría del estadio ahí aplaudió. Sí. Y obviamente subsumió a la minoría recalcitrante, que eran los comunistas, que había silbado. Entonces se produjo un fenómeno muy curioso y todos dijimos: qué enérgico, Elwin, va a hacer realmente realidad la reconciliación. Pero después no lo hizo, porque después Elwin demostró, y está ya históricamente aceptado como una verdad, que se entregó por completo a todas las exigencias comunistas y que se dedicó a perseguir a los militares en aras de que no hubiera reconciliación. ¿Para qué? Para que los comunistas no le echaran a perder su mandato con la violencia que ellos son capaces de desplegar y que le hemos visto desde el 19 de octubre del 2019 hasta ahora. Y que se ha impedido gracias a la pandemia, pero que si no habría sido una cosa terrible en el país. Bueno, Elwin quería evitarse
la enemistad comunista, y lo que hizo fue traicionar a los militares, impedir que se aplicaran las leyes en los procesos que se le siguieron, que además se le siguieron muchos años después de Elwin, ¿eh? Porque en el gobierno de Elwin él trató de darle el gusto a los comunistas porque le mandó una carta inconstitucional a la Corte Suprema diciéndole que la ley de amnistía le decía que mi gobierno respeta, eso es muy importante, mi gobierno respeta, no debe ser aplicada como lo están haciendo los jueces, debe ser aplicada solo al final del proceso, con lo que le daba el gusto a los comunistas de poder insultar a los militares que desfilaban en los tribunales y que no podían aprovechar la amnistía porque Elwin le había mandado esta carta a la Corte Suprema diciendo que siguieran los juicios, pero que aplicaran la amnistía al final. Bueno, al final no la aplicaron nunca. Y hoy tenemos el problema que tenemos, que es una vergüenza nacional. Y yo creo que el mayor escándalo de corrupción que hay en el país en este momento es la justicia de izquierda contra los militares y el enorme negocio que se está haciendo ahí, violando todas las leyes. Eso como yo soy una voz minoritaria, no he logrado imponerlo como una cosa que la opinión pública debería preocuparse, pero la opinión pública debería preocuparse, porque cualquier examen que uno haga de lo que está pasando es escandaloso. Es realmente una corrupción generalizada en ese aspecto, en el aspecto de los jueces, de los abogados, de las pruebas y de las personas a las cuales condenan, ¿eh? Porque como siempre van quedando personas que pueden iniciar acciones por haber fallecido algún deudo de ellos, que era del Miro, el Frente Manuel Rodríguez, en los años 70 y tanto, sí. Que hubo 1.500 muertos solamente entre septiembre y diciembre del 73. Siempre se están iniciando nuevas acciones. Y como se han muerto ya los culpables, los tribunales ahora han optado por condenar a los que están vivos, aunque no hayan tenido nada que ver en eso. Entonces, por eso se da el absurdo de que hay una persona como un hombre distinguidísimo en la vida privada y en la vida profesional, como Miguel Krasnov, que llegó a brigadier, tuvo que ir por la persecución de la izquierda, del ejército, que ya acumula cerca de 1000 años. Eso es increíble, de sentencia. Porque lo siguen sentenciando, porque los verdaderos culpables de que puedan haber dado muerte a alguien se han muerto, pero ellos quieren cobrar la plata. Yo no sé cómo van ahí entre abogados, clientes, jueces, cómo es el reparto, pero se reparten mucha plata. Entonces, en cada uno de estos juicios le adjudican 100, 200 millones de pesos de indemnización a las víctimas, a las familias, que son ya vienen a ser casi nietos de los que están demandando. Y le echan la culpa a estos pobres que están presos y que no tuvieron nada que ver y ni siquiera supieron de esos casos. Pero los verdaderos culpables no los pueden señalar porque están muertos y no, por lo tanto no habrían podido conseguir una indemnización contra ellos porque el proceso se habría sobreseído por muerte. Entonces los vivos pagan por los muertos. Así es. Es una cosa muy escandalosa, que la ha denunciado, el que más la ha denunciado el abogado Adolfo Paul Latorre, que ha escrito excelentes libros sobre esto. Hermógenes, una de las tareas más relevantes del gobierno de Patricio Aylwin fue la creación de las famosas leyes cumplido, en donde se estableció, entre otras cosas, la derogación de la pena de muerte, que fue ratificada en años posteriores, se garantizaban los derechos de las personas y se creó una ley de conductas terroristas adecuada a tratados internacionales. ¿Usted cree que las leyes cumplido realmente hayan servido para establecer justicia y para profundizar en el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones? Bueno, lo que se envuelve dentro de las leyes cumplidas, cada una tenía su explicación y podría haberse defendido la explicación. Porque, para empezar, una de las leyes concibió darle autorización al presidente de la República para indultar a los reos de conductas terroristas. Así es. Que fue justamente el motivo por el cual Jaime Guzmán fue asesinado, porque él fue un senador que votó en contra de esa ley de perdón a los terroristas y a los pocos días lo mataron los terroristas justamente, los que se iban a beneficiar de esas leyes. Entonces, el juicio mío en general
de las leyes cumplido es negativo, por eso, porque condujeron a dejar en la impunidad a toda la gente que trató de tomarse el poder por las armas, incluso hay gente que cometió crímenes sangrientos. Elwin, que había dicho que no iba a perdonar no iba a indultar a los que hubieran cometido delitos de sangre, hechos de sangre, los perdonó a todos. Y en este momento no hay ninguno. Y si en Chile hay una paradoja muy grande, como estas cosas no pueden decir si no las publican los diarios tampoco, no sé por qué, porque no se atreven. Resulta que los mayores beneficiarios en Chile de la ley de amnistía, que está derogada para los militares, han sido los terroristas, porque ellos fueron como 9.000 que se acogieron a la ley de amnistía y pudieron salir libres gracias a eso. Enseguida, los que estaban presos ya por hechos posteriores, ¿sí? Fue la ley a la que se opuso Jaime Guzmán de indultar a terroristas que estaban presos, fueron indultados. Y Elwin los indultó a todos. Quedaron todos libres. Y por el contrario, a ningún militar lo han indultado, porque creo que los indultos han sido casos, uno que concedió Ricardo Lagos, de una persona que nadie sabe por qué se lo consiguió, que entre paréntesis se llamaba Manuel Contreras, pero no un alcance de nombre. Se llamaba Manuel Contreras Donaire, era del cuerpo de carabineros, y era inculpado, no sé los reales fundamentos, pero tenía derecho a no haber estado inculpado, y Ricardo Lagos lo indultó. Y otro que indultó, Sebastián Piñera, que era una persona que estaba a punto de fallecer y se murió a los pocos días del indulto. Pero no han indultado a nadie de los militares, prácticamente. No, eso está claro. Incluso Michelle Bachelet, en un gesto de humanidad, cuando el general Lanier Mena, que estaba con una enfermedad terminal, que era un hombre inocente de todo delito, eso lo sabía Michelle Bachelet también, como lo sabía todo el mundo, pero que lo habían metido preso los jueces rojos nada más que por el hecho de haber sido importante, un general, que realmente no había ninguna prueba de que tuviera alguna responsabilidad, aparte de estar todo prescrito, juzgado y amnistiado. Aparte de eso no tenía nada que ver. Entonces la Michelle Bachelet, al terminar su periodo, cuando le pidieron el indulto de Lanier Mena, no lo resolvió. Porque dijo, ¿por qué lo voy a resolver yo si viene un gobierno de derecha? Que el gobierno de derecha así se evita pelear con los comunistas. Exactamente. Y se lo dejó ahí listo en el ministerio. Y llegó Sebastián Piñera y se lo rechazó, porque Sebastián Piñera y Hernán Larraín han sido los peores cuchillos de los militares, son mucho peores que la gente de la Concertación propiamente tal. Han sido los peores perseguidores. Piñera multiplicó por 3 el número de querellas contra los militares. Sí. Y había casos en que a los militares venían con sentencias desde abajo, diciéndoles que los condenaban a 3 años y un día, pero que podían cumplir la pena remitida para no tener que quedar presos. Y Piñera interponía recursos de casación y llegaban hasta la Corte Suprema, donde estaba la sala penal, con mayoría de jueces rojos, y ahí los mandaban presos por 5 años y un día, en circunstancias de que los jueces de primera instancia de la Corte de Apelaciones, que tenían más criterio, decían, bueno, ya, todo esto le desconocemos las leyes, pero por lo menos no nos los metamos presos. Bueno, sí. Piñera y su carnal Rodrigo Villa se querellaban, presentaban recursos de casación y conseguían que los metieran presos. A personas que hasta en los propios tribunales y jueces que no eran de derecha tampoco, decían, no, ¿cómo van a ir presos por estas cosas? Y los metían presos. Sí, y yo, a raíz de eso, escribí un artículo para la revista del Colegio de Abogados, de un caso especialmente escandaloso. La revista del Colegio de Abogados, pese que había mayoría ahí en el comité editorial de gente de centro derecha, no me lo quiso publicar, porque la centro derecha chilena es lo más cobarde que hay, se ha trasladado a las filas de la izquierda para perseguir a los militares. Así que yo lo publiqué en mi blog, ese artículo, y cada vez que lo menciono veo que suben, a pesar de que salió publicado en 2015. Suben el número de los que lo han leído. Estaban como 3.000 que lo han leído. Sí. Hermógenes, continuando para terminar con el gobierno de Patricio Aylwin, en este gobierno se creó también la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por el jurista Raúl Rete.
cuyo resultado, ¿no es cierto?, de esta comisión fue el famoso informe Reti. Este informe contó con la confección, la rigurosidad, el profesionalismo y la imparcialidad requeridas para abordar un tema tan sensible para la sociedad chilena. Se lo menciono porque en años posteriores aparecieron vivos algunos de los detenidos desaparecidos mencionados en este documento. Bueno, claro, el informe, a mi juicio, es muy sesgado. Se demuestra con una sola prueba. Ahí presenta dos bandos. Un bando que eran los militares, que por lo general eran presumidos culpables. Sí. Antes de empezar a conversar ya eran culpables. Y por el otro lado, todos sabíamos que estaban las fuerzas que habían confesado, incluso Altamirano en su libro de la Patricia Pulitzer, el propio Luis Corbalán habían dicho que ellos tenían armas y que tenían gente en armas, decían 3.000 y tantos, hasta una cifra superior a los 10.000 en total. Todos sabíamos que eran cuerpos armados. El Frente Manuel Rodríguez habían mandado gente a prepararse a Cuba, que volvió a Chile después a matar chilenos. Así que, y el informe Rettig no se da por enterado de eso. Y entonces todas las muertes que hay a manos de toda esa gente lo llama muertos por civiles actuando por motivaciones políticas. Y no dice quiénes son esos civiles. Ese es el grado de parcialidad y sesgo del informe Rettig, que acusa a los militares, pero no acusa, porque obviamente el informe Rettig tenía por objeto acusar a los militares de declarar inocente a la extrema izquierda, y no acusa a la extrema izquierda, acusa a particulares actuando por motivaciones políticas, que podrían haber sido los socios del Club de la Unión o alguien así que hubiera salido a matar gente. Porque no dice que eran la guerrilla comunista, socialista, MIR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no lo dice. Entonces es extraordinariamente sesgado. Y yo eso me lo explico porque la persona más activa contra los militares fue un ex ministro del gobierno militar, que fue Gonzalo Vial Correa. Y otros miembros de la Comisión Rettig, que eran más callados, un poco más afines a la democracia cristiana, uno de ellos, me decía, a mí me extrañaba la hazaña que tenía Vial contra los militares, porque yo habría sido menos, en ese sentido, menos inclinado a ser tan duro. Sí. Y yo la interpretación que tengo es que Gonzalo Vial, del cual yo era muy amigo, yo creo que tenía mucho miedo, porque él nos decía, nosotros era parte de un grupo que se llamaba Grupo Portada, nos juntábamos a almorzar periódicamente en el famoso restaurante Carrusel, que era nuestra sede principal, porque tenía una mesa en que cabíamos todos, que era como para 15 personas. Y ahí nos juntamos a almorzar frecuentemente, y me acuerdo perfectamente de un almuerzo tipo año 85, 86, en que Gonzalo Vial nos dijo, oye, a nosotros nos van a colgar a todos, porque aquí iba a ganar las elecciones la izquierda, y van a meter juicio y nos van a colgar a nosotros. Yo creo que él tenía mucho miedo, y atribuyo a eso su actitud. Pero hay que decir en descargo de él que con los años, él reaccionó. Y al final tenía una columna excelente en La Segunda, porque escribía muy bien, Gonzalo, y era muy documentado, en que fue el mejor defensor de los militares. O sea, Gonzalo Vial en La Segunda defendió al general Pinochet de su juicio, diciendo que era un juicio absurdo e infundado. Condenó el informe Valech como nadie, con un brillo. Gonzalo Vial hizo pedazo el informe Valech, diciendo que era una cosa increíble e inmoral. E incluso dejó en ridículo a Juan Emilio Cheire, cuando Juan Emilio Cheire fue un comandante en jefe que se rindió a la izquierda, y no solo se rindió a la izquierda, sino que le echó la culpa de todo. Lo dijo así, salió en el Mercurio y está la cita. Le echó la culpa de todo al ejército. Obviamente no era el ejército que él comandaba, porque había sido los comandantes anteriores, pero dijo, sí, claro, la culpa de todos los hechos punibles y moralmente reprochables del pasado son del ejército de Chile. Una cosa increíble. Y ahí Gonzalo Vial, realmente, cuando le preguntaron un día a Cheire, viene un 11 de septiembre, tipo año 2004, ¿cómo lo va a recordar usted? Y Cheire contestó, no hay nada que recordar, como un día cualquier otro, un sábado como cualquier otro.
Y ahí salió una columna de Gonzalo Vial, pero que fue memorable, porque le dijo, ¿cómo puede decir el comandante en jefe del ejército que el 11 de septiembre es una fecha como cualquier otra, cuando lo que se conmemora es que Chile evitó una de dos posibilidades, o ser hasta hoy un régimen totalitario como el de Cuba, o haber tenido una guerra civil en que el propio general Prats, que era partidario del gobierno de la Unidad Popular, decía que iba a generar 500.000 muertos? Y usted nos viene a decir que habernos salvado de ser Cuba o de tener 500.000 muertos, no hay nada que celebrar. No, eso es increíble, le decía Gonzalo Guerra con mucho brillo. Así que él se reivindicó en todos esos años, porque el informe Rettig es del 91, y Gonzalo Vial empezó a despertar a la verdad histórica como en el 2003, 2004, y escribió cosas poderosísimas en defensa de los militares, en el fondo, a los cuales él había ayudado a condenar. Sí. Sí. Don Hermógenes, bueno, o 1.000.000 si seguimos también lo que decía el comandante Pepe, ¿no? El comandante Pepe decía que sin 1.000.000 de muertos la revolución no resultaba. Exactamente. Don Hermógenes, ya adentrándonos en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ahí se iniciaron una serie de reformas de apertura económicas. De hecho, yo era niño en esa época, pero me acuerdo que los chistes respecto a que el presidente nunca estaba en el país, ¿verdad? Viajaba Y mucho. también se hicieron, claro, y se hicieron muchas reformas también, o se comenzaron muchas reformas al Estado, que no necesariamente culminaron en su gobierno. Y quería hablar de una en particular que se inició en el gobierno de Frei, que es la reforma procesal penal. La reforma procesal penal, a mi parecer, se hizo de manera rápida y apresurada, exclusivamente motivada por lo que fue el gobierno militar, por una supuesta necesidad de reformar el sistema inquisitivo que teníamos hasta ese momento. ¿Qué recuerda usted, qué nos puede contar? No solamente qué opina sobre su implementación y la puesta en práctica, sino que qué nos puede comentar también respecto de la discusión que se generó en este tiempo respecto a esta reforma. Mire, lo que yo le puedo decir es que la idea de una reforma era buena, porque el sistema chileno, que funcionaba pasablemente bien, porque los jueces eran personas respetables, sobre todo los jueces de los tribunales superiores, eran gente honorable. Y entonces el sistema era un poco, en el sentido de pocas garantías para las personas procesadas, porque el juez tenía un poder omnímodo. La verdad es que el poder se lo delegaba a lo que se llamaban actuarios. Si a uno lo procesaban por algo, uno jamás veía al juez, uno se entendía con el actuario. Entonces dependía mucho de cómo fuera el actuario y cómo se arreglaban las cosas ahí. Y eso no siempre se arreglaba de una manera muy santa. Yo eso lo sé porque ejercí la profesión y muchas veces tomé casos penales y me di cuenta de qué se trataba, de que en el ámbito de los actuarios se podían producir muchas situaciones muy indeseables y los actuarios a veces no ocultaban su simpatía política por la izquierda. Yo una vez me querellé contra un diario que se llamaba Fortín Mapocho, que era de Jorge Lavandero, y me inventó un cuento absolutamente falso de que yo había organizado una AFP y en la cual me había quedado con la plata. Y yo nunca había organizado una AFP ni me había quedado con ninguna plata. Entonces me querellé. Y ahí iba a declarar en la querella contra este Fortín Mapocho. Y el actuario tenía detrás de sí un afiche de los Iyapu, ¿eh? Que eran cantantes de izquierda. Entonces uno no se formaba una impresión de mucha imparcialidad de la justicia de entonces, porque contra el IAPU yo no tenía nada que hacer. Y obviamente ese juez, a través de su actuario, declararon que no era constitutivo
de calumnia ni injuria, de decir que yo había organizado una AFP y me había quedado con la plata, que no, que eran comentarios políticos más bien. Al fin perdí el juicio en el fondo. Y tengo que decir también que mi abogado en ese tiempo que me ayudó era un penalista destacado, que al mismo tiempo le interesaba que no condenaran al diario porque él era abogado del Mercurio. Entonces, los abogados de los diarios no les interesaba que hubiera jurisprudencia de que se condenaran los diarios. Entonces me ayudó, entre comillas, pero dijo, no, no sigamos con este juicio, no importa, no te preocupes, en fin. Terminó en nada, porque el Fortín Mapocho ni siquiera publicó una rectificación, nada, de las mentiras que había hecho a mi respecto. Pero si uno iba a los tribunales se formaba una impresión desfavorable, así que una reforma era bienvenida, pero lo que pasa es que esta reforma tiene una inspiración de izquierda, en el sentido de la izquierda mundial, toda la vida, ha sido como favorecedora del delito. Un filósofo alemán y autor alemán decía, primero la moral, primero el pan y luego la moral. Bertolt Brecht era dramaturgo. Primero el pan y luego la moral. Y todas sus obras de teatro eran favoreciendo a los delincuentes como víctimas de la sociedad. Ellos cometían delitos porque la sociedad tenía la culpa de que se hubieran formado mal. Entonces, la inspiración de la izquierda es siempre defender a la parte delictual de la sociedad. Y bajo este amparo se hizo una reforma que es muy favorable en el sentido de que exige evidencias muy grandes para poder ser condenado por algún delito. Y es muy favorable para los delincuentes. Y por eso es que se habla en Chile de la puerta giratoria, de que están todos libres. Y la verdad es que están, cada vez que detienen a alguien, siempre basta leer el diario y dice, fulano de tal fue detenido en delito flagrante, cometiendo tal crimen o haciendo tal asalto o robo. En su prontuario figuran tales y cuales órdenes de detención. Está lleno de órdenes de detención, nadie lo detiene, está libre y el tipo debería estar secándose en una cárcel, ¿no? Y pagando su deuda con la sociedad, y no, todo lo contrario, salen inmediatamente al mejor negocio que hay hoy día, que es cometer delitos, porque hoy día, junto con una legislación que favorece al imputado de un delito, porque obliga a probar muy bien que es culpable, hay una verdadera protección social para los delincuentes, porque a las personas honradas les dicen que no deben portar armas, para empezar. Lo que es una garantía para los delincuentes, porque dicen, si yo voy y me robo un auto, yo sé que el que va en el auto no tiene armas, así que yo lo amenazo con un arma y me va a entregar el auto. Y la policía le dice a uno, entregue el auto inmediatamente. Entonces, ese es un negocio fantástico que hay en Chile, porque las autoridades, las leyes y todo, castigan al civil que ande con un arma y conseguir permiso para portar armas es muy difícil, ¿eh? Así claro. Que, bueno, estamos viendo el caso de John Covin, que le asaltaron su camioneta a una turba, disparó al pavimento y hirió en una pierna a uno de los que lo están asaltando, y ya va a enterar, creo que 3 años preso. Y la condena es a 6 años. Y lo único que hizo fue, y tenía permiso él para cargar armas, lo único que hizo fue disparar para librarse del asalto que estaba sufriendo. Bueno, John Covin es un símbolo de que uno no debe defenderse según todas las leyes y la justicia chilena. Así que, sí, obviamente, el mejor negocio que hay en Chile es decirle a alguien, deme su billetera, deme su auto, deme lo que sea, porque alguien que es la persona honrada, si llega a disparar o a hacer cualquier cosa, ahí lo pueden sacar en la cárcel. Y el delincuente está protegido por toda esta filosofía de que no hay que hacer nada frente al delito. Yo creo que ese es un gran cambio que debería tener lugar en Chile si hubiera alguna vez un buen gobierno en Chile. Pero no tenemos perspectiva de eso. Entonces, el juicio mío es que la justicia antigua era arbitraria en el sentido que quedaba en manos del juez, que a la vez era el que sentenciaba y el que investigaba. Sí. Era mejor que el actual, ¿no? Porque castigaba más a los delincuentes. Y la paradoja es que en Chile hay un sector de chilenos que están sometidos a esa justicia que toda la sociedad dice que es mala, pero los dejaron sometidos a ella, que son los militares, los que actuaron en los años 73 y 74, que derrotaron al terrorismo
y están juzgados con el sistema antiguo. Y en Chile la Constitución dice que no puede haber discriminaciones arbitrarias, pero ahí tenemos una flagrante, porque uno habría comprendido que en un periodo transitorio hubiera algunos juicios que hubieran quedado en el sistema antiguo antes de pasar al nuevo. Pero aquí quedó toda una categoría, que son miles de juicios y que están aumentando todas las veces porque hay un incentivo económico para querellarse contra los militares de los años 70. Así es. Están en un sistema distinto. Hay una discriminación arbitraria y total. Yo, en resumen, pienso que para la sociedad el cambio ha sido muy negativo, porque ha habido una especie de eh, fomento del delito en el sentido de que es mucho más difícil lograr que la justicia castigue a un delincuente de lo que era antes. Y eso es malo para la sociedad porque implica un aumento del delito. Ahora, Así es. quisiera hacer una observación general que Sí, es bastante sorprendente, que en Chile, y esto no es debido al sistema procesal que exista, en Chile hay mucho menos delitos graves, mucho menos crímenes que en todas partes. Eso no lo saben muchos los chilenos, pero es la verdad. Que Chile es el país donde hay menos homicidios toda, claro. en toda América. Así que, bueno, estamos bendecidos por otra parte por eso. Hay menos homicidios que en otras partes. Y por eso han aparecido estos sicarios que han sido inmigrantes a los cuales los contratan porque en sus países de origen es mucho más habitual mandar matar personas cuando hay dificultades con ellas. Así Por es. suerte, hasta ahora ha habido un solo caso de un sicario que está cumpliendo condena, por lo menos. Y el que lo mandó también, y el que lo compró también. Sí. Hermógenes, uno de los hitos políticos más relevantes durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle fue la detención del general Pinochet en Inglaterra el 16 de octubre del 98, que en ese momento era senador vitalicio. Bueno, el general Pinochet fue sometido a un juicio internacional. ¿Ah? Yo creo que muchos ya nos acordamos de eso, estuvo mucho tiempo allá, casi como 2 años, ¿ah? En donde se decidió en el juicio de dejarlo en libertad para que regresara a Chile. Lo que se produjo, se materializó el 2 de marzo del 2000, pocos días antes de que Frei Ruiz Tagle terminara su mandato, digamos. Mi pregunta es la siguiente: el gobierno de ese entonces, de Frei Ruiz Tagle, y las autoridades políticas, llámense diputados, senadores, ¿no es cierto?, actuaron correctamente para establecer, en este caso, un criterio de soberanía nacional para poder juzgar a una persona, a un chileno, dentro de nuestra patria y no fuera de ella. Sí, el gobierno en general hizo lo que tenía que hacer. Y el canciller, que era José Miguel Insulza, se portó bien en ese sentido porque trató de hacer valer lo que era obvio, que era un secuestro ilegal. Eso fue completamente ilegal. Bastaba leer la extensísima querella del juez Garzón, que, acuérdense ustedes de mí, está haciendo ya, fabricando una cosa similar contra Sebastián Piñera y no lo va a dejar Sí, tranquilo por ninguna parte. Yo creo que Piñera no, no puede salir así nomás como quería hacer en su gira, porque Garzón consigue lo que quiere. Garzón sí, hace un mamotreto de falsedades y manda un oficio, porque los tribunales de todas partes pueden mandar oficios pidiendo que se detenga una persona si están respaldados por la izquierda, y conseguir que la detengan. El general Pinochet sí, no había sido condenado nunca en Chile porque no había cometido ningún delito en Chile. Había sido desaforado en el juicio que le siguió Juan Guzmán, que no lo siguió Juan Guzmán, lo siguió Hugo Gutiérrez, cuando se escriba la sí, historia real. Se va a ver que Hugo Gutiérrez fue el que procesó a Pinochet. Además, él se lo anunció al mundo en la Plaza Monbara. El que le anunció al mundo esto fue Hugo Gutiérrez, y él manejó ese proceso como quiso. Y Juanito Guzmán ha pasado, que en paz descanse, ha pasado a la historia. Afuera tiene una fama fantástica. Dicen es el que se atrevió a procesar a Pinochet, pero en Chile no tiene ninguna fama. Todo el mundo sabe que esto lo manejó Hugo Gutiérrez como quiso. Y como maneja las cosas Hugo Gutiérrez, que es un fascineroso, porque esa es la verdad. sí, Y entonces Hugo Gutiérrez fabricó todo esto y
A Pinochet finalmente lo desaforó la Corte Suprema, que fue el gran aviso, noticia mundial, pero Sí, por declararlo encubridor de lo que había hecho la comitiva del general Arellano en el norte. Y eso está claro que Pinochet no tenía ninguna posibilidad de haber ordenado ninguno de esos fusilamientos que se produjeron en el norte, ni el mismo Arellano tampoco, el jefe de la comitiva, tuvo nada que ver. Yo escribí un libro sobre eso. Y Gonzalo Vial en su biografía de Pinochet reconoce que ese libro está ajustado de derecho. Y dice, sí, pero dice, claro que no se trataba del derecho en ese caso. Obviamente, si no era un juicio relativo al derecho, era un juicio político. Y entonces, sí. lo único que hubo en Chile fue desafuero del senador Pinochet por haberlo declarado encubridor de los fusilamientos de la comitiva de Arellano, lo cual era falso, porque los jueces, para seguir con ese proceso, habían dicho que todos los muertos de esa comitiva estaban secuestrados todavía. Entonces, uno de los jueces disidentes de la Corte Suprema dijo, ¿cómo va a ser encubridor una persona de un delito que se sigue cometiendo? Los encubridores solo existen cuando se ha terminado de consumar el delito. Estos Claro. delitos se siguen cometiendo. No puede haber encubridor, eso lo dijo el ministro Osvaldo Faúndez, y nadie nunca lo pudo refutar. Pero se juntó una mayoría que desaforó al senador Pinochet. Y de ahí surgió entonces el fundamento de Joan Garcés para perseguirlo cuando estaba en Londres. Y ahí vimos una verdadera comedia, porque al final en la Cámara de los Lores no podían ser tan desvergonzados como algunos jueces chilenos. Y entonces las cosas que estaban prescritas no las juzgaban. Y Claro. encontraron un solo episodio que no estaba prescrito. Y era un joven que había sido apremiado ilícitamente en una comisaría de Curacautín. Y ahí eso estaba probado, que al joven le habían aplicado tormento en Curacautín. Entonces dijeron, Pinochet es el culpable. Y por eso los lores lo dejaron detenido allá. Después lo soltaron por razones de salud. Sí. Pero los lores no se atrevían a contradecir a la izquierda mundial. La izquierda mundial solamente había lanzado consignas contra Pinochet, pero no había ninguna prueba de que hubiera cometido un delito. Y no hay ninguna prueba de que hubiera cometido un delito. Sí, como les digo, el desafuero fue por haber sido encubridor de fusilamientos de los cuales probablemente no tenía la menor idea, que se estaban produciendo cuando él no tenía manera de enterarse de que se estaban produciendo. Así que esa es la verdad de lo que sucedió en ese juicio. Sí. Y, Eh, y pasando, Hermógenes, al gobierno de Ricardo Lagos Escobar. En este gobierno, digamos, en honor a la verdad, se crearon y profundizaron muchas normas de carácter económico que modernizaron el país. Se firmaron tratados de libre comercio con países europeos, con países asiáticos. Se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos en el gobierno de Ricardo Lagos también. Se desarrolló una fuerte política de concesiones privadas también que permitieron la construcción de grandes obras, carreteras y una serie de cosas. Y el 3 de septiembre del 2004 también se crea el Plan Auge, que también ha sido muy beneficioso para las personas que tienen problemas de salud graves y recurrentes, digamos. Pero conjuntamente con todo esto, con todas estas maravillas, ¿no es cierto?, que efectivamente existieron, se descubren los mayores casos de corrupción de la historia reciente de nuestro país, como lo fueron los casos Coimas, Ferrocarriles y el MOP Gate. ¿Piensa usted, Hermógenes, que estos casos tan graves de corrupción que se produjeron en el gobierno de Ricardo Lagos le abrieron la puerta a los políticos y empresarios corruptos, siendo el puntapié inicial para que todos los casos de fraude y de corrupción que posteriormente se han descubierto en los gobiernos sucesivos hasta el día de hoy, digamos? no, yo creo que no se puede culpar a Lagos de eso. La verdad es que Lagos es un presidente lleno de contradicciones, porque él decía que iba a completar el legado de Allende. Y la verdad es que fue un gran privatizador,
porque lo que se produjo fue la privatización de todas las carreteras. Así es. Eso no lo hizo él, tenía hecho. El que inició eso fue un ministro del gobierno militar, que fue Bruno Siebert, que dictó el primer decreto diciendo que se concesionaran las obras públicas, porque era lógico, el Estado no tenía plata para hacer buenas carreteras. Y por eso las carreteras chilenas eran tan malas, porque no había plata nunca. Y entonces era lógico concesionarlas al sector privado que tenía interés en participar. Y entonces el niñito que compró el huevito fue Bruno Siebert, que dictó el primer decreto. Después vino un ministro de derecha de Elwin, que era Carlos Hurtado, que también participaba de la misma idea, pese a estar en un gobierno centro-izquierda, pero él era de un partido de derecha, que era un partido liberal, creo que se llamaba, era un ingeniero muy capacitado. Y él armó todo el paquete para tener listo. Un niñito compró un huevito, este otro lo puso a asar, este otro le echó la sal, hasta que llegó un gordo grande que se lo comió, que se llamaba Ricardo Lago. Porque Carlos Hurtado le dejó todo listo a Lago para hacer lo que hizo. Y Lago lo hizo, y lo hizo bien. Y por eso tenemos tan buen sistema de carreteras privadas. Gracias a que Lago respetó, se comió el huevito, este otro grande se lo comió. Había puesto a pasar inicialmente Bruno Siebert, Carlos Hurtado, Ricardo Lagos, como ministro de Obras Públicas. Ahora, ¿qué pasó? Que esto pasó en el gobierno de Elwin, siendo Ricardo Lagos ministro de Elwin, de Educación y después de Obras Públicas. Ahí se produjo una paradoja muy grande, porque empezaron a denunciar que había cuentas en el RIC del general Pinochet, que eran posteriores al gobierno de Pinochet, porque el dueño del Banco RIX vino a Chile, era muy admirador de Pinochet, lo fue a ver, Pinochet lo convidó a un espectáculo ecuestre en Quillota, y Mr. Albritton se llamaba el dueño del Banco RIX, le dijo: mire, general, a usted lo van a perseguir y le van a quitar todo lo que tiene, deposite su cuenta en mi banco y yo le doy grandes rentabilidades y además le garantizo que no se lo van a robar. Y Pinochet le hizo caso. Y entonces depositó en el banco una cantidad prudente. Si Pinochet no tenía, nunca reunió una gran fortuna, pero tenía, desde luego había declarado $2 millones cuando asumió en la declaración pública de sus bienes. Y esos $2 millones se multiplicaron. Después y él hizo cosas que hicimos todos, como por ejemplo poner nuestros fondos de retiro en acciones que nos vendía el Estado muy baratas y que después subieron mucho. Todos ganamos mucho con eso. Si todas nuestras posesiones obedecen a la política económica del gobierno militar, que permitió que uno comprara acciones, las pagara a plazo, y después esas acciones subieron muchísimo porque los negocios que perdían plata en manos del Estado empezaron a ganar plata en manos de los particulares que se los adjudicaron. Así que yo compré, por ejemplo, acciones de teléfono y se multiplicaron. El general Pinochet debe haber comprado de Chilextra, que también se multiplicaron, obviamente. Y así juntó una pequeña fortuna del orden de 6, 7 millones de dólares. Y la tenía con este señor del RIX. Y bueno, en el gobierno de Ricardo Lagos sucedió que se descubrió que a los ministros y al presidente, como los sueldos no eran muy buenos en ese tiempo, ahora es todo lo contrario, los sueldos en el sector público son mucho mejores, porque los políticos cuando se pagan a sí mismos son generosos. Por eso se han ido aumentando los sueldos. Ahora los sueldos en el sector público son mucho mejores que en el privado, pero en ese tiempo los ministros y el presidente ganaban menos que en el sector privado en cargos de responsabilidad. Y entonces don Patricio, que tenía una cosa simpática, que era muy sincero, un día entrevistado por la Raquel Correa, le confesó a la Raquel Correa y salió en el Mercurio, dijo: sí, era una corruptela. ¿Por qué? Porque les daban sobres de gasto reservado a todos los ministros, subsecretarios, jefes de servicio y al presidente de la República, por supuesto, en sobres con billetes que se llevaban para la casa y eran de gasto reservado. Y entonces pasó que se descubre los RICs y el director de Impuestos Internos dice: yo voy a analizar todas las plata del general Pinochet para ver efectivamente cuánto ha sacado.
Y resulta que lo publicó en todos los diarios, en La Tercera, y la única diferencia que encontró en 16 años y medio eran $544.000. Pinochet sacó $544.000 y no ha explicado de dónde. Y yo hice un artículo diciendo, oigan, pero se acaban de pillar los sobres con billetes y se llevan $544.000 cada 2 meses para la casa. Todos estos señores. Y Claro. Pinochet, 17 años, sacó $544.000. Era mucho más honrado que ellos, sé que fuera verdad, porque a Pinochet tampoco el director de Impuestos Internos le dijo, explíqueme de dónde lo sacó, no, sino que dijo nomás, tienen no explicados $544.000. Claro. Y ellos se lo llevaban cada 2 meses para la casa en sobres con billetes que eran clandestinos, de gastos reservados. Y ahí el director de Impuestos Internos dijo que eso no se podía investigar porque los gastos reservados no se pueden investigar, se dan por bien empleado. Y ahí el único que devolvió la plata, que en el fondo es un hombre demasiado honrado, pero hizo el ridículo que fue el único, fue Jorge Burgos, que había sido su secretario del Interior, sacó la cuenta y devolvió todo lo que le habían dado en sobres con billetes. Pero nadie más lo hizo, porque Jorge es un gallo impecable. Claro. Y cuando lo pillaron, devolvió la plata. Bueno, eso fue el famoso caso Mob Gate, porque la verdad es que fue una corrupción generalizada, pero yo les quiero decir una cosa, eso ha pasado siempre en Chile. Sí. Lo que pasa es que no se denuncia, Claro. pero es muy antiguo. Y yo recuerdo cuando yo era adolescente, tenía un tío que era ingeniero de obras públicas, así es, contratista de obras públicas, Sí. era hermano de mi padre, y contó una vez en la casa, dijo, mire, es costumbre que en el ministerio cuando uno presenta una propuesta, no lo dejan pegar las estampillas que van en la propuesta, como las propuestas son de miles de millones. Sí. Las estampillas son mucha plata. Y en el ministerio no dejaban pegarlas, porque cuando volvía a preguntar por su propuesta, el ingeniero le decían, pero si usted no dejó las estampillas. No, pero si las dejé. No, no las dejó, no, ¿dónde están? Porque se quedaban los funcionarios con las estampillas, que eran mucha plata. Entonces, por eso tenían como truco no pegarla. No admitían la propuesta si estaba con las estampillas pegadas, porque se querían quedar ellos. Así que el problema de la corrupción en Chile ha sido antiguo y de siempre. Y lo que pasó en el gobierno de Lagos, que los pillaron. Y los pillaron justamente por el mercurio, porque hubo un ministro que estaba procesado, que era Carlos Cruz Lorenzen, ministro de Obras Públicas, lo entrevistó a la Raquel Correa, y ella, que iba mucho al hueso en las preguntas, le dijo, bueno, ¿cuánto gana usted? Y Cruz le dijo, mi sueldo es tanto. Bueno, ¿eso es todo lo que gana? Y Cruz dijo, la verdad, dijo, no, a mí me llaman de Ministerio de Relaciones Exteriores y me dicen que mande retirar un sobre con un suplemento de 1.800.000 pesos mensuales. Y ahí estalló la cuestión. Porque no lo pudieron negar, se lo decía un ministro. Claro. Y ahí se desató y vino la Carmen Gloria Chevesich, Ana Gloria Chevesich, investigó, los pilló a todos. Fue muy pintoresco porque había tal ambiente de que la plata estaba ahí. A mí me fue a ver una funcionaria y me dijo que ella estaba preocupada porque ella también había recibido estas plata. Había emitido una boleta falsa para que le dieran plata, pero no era ni siquiera para ella, era para que una amiga del mismo ministerio se operara. Yo le pregunté, bueno, ¿cómo fue? No, el jefe un día nos dijo, oye, la fulana está enferma, tiene que operarse y no tiene la plata. Así que les pido a ustedes que emitan boletas y yo le doy la plata a ella. Y entonces todas hicieron una vaca, como se llama, con boletas, le dieron la plata para que se operara y el jefe la sacó del ministerio como si hubieran sido servicios prestados al ministerio. Y eso era el MOPGATE, porque lo hacían en todos los niveles y en todos los montos. Y esta niña me decía, tengo algo que temer. Bueno, le dije, perdón, pregúntele a la ministra cuando la interrogue por su boleta. No, si ya me interrogó. ¿Y qué le dijo? Dijo que no me preocupara. Bueno, no se preocupe entonces. Porque la ministra también tenía sentido común, sabía que no podía estar metiendo presa a gente que obedecía órdenes del jefe para dar la boleta. Claro. Pero eso es la característica de la administración pública chilena, que funciona así. Sí. Y eso ha sido siempre.
Así que el MOFGATE Bueno, tuvo ese origen. Sí. bueno, don Hermógenes Hermógenes, ahora, sí, ahora Nicolás tiene algunas preguntas del público para que podamos responder, porque hay gente que está con hartas inquietudes. Así que yo creo que vamos a dejar un par de minutitos para responder esas preguntas, para que usted pueda responderlas. en Claro, con honor todo al gusto. tiempo, vamos a dejar hasta acá el gobierno de Lagos, pero sí, con tu permiso, Andrés, una noticia que Sí, vamos a tener a don Hermógenes durante más programas, los jueves a la misma hora, para seguir analizando, digamos, porque es muy extenso todo lo que don Hermógenes nos puede decir respecto de estos periodos. Así que vamos a contestar algunas preguntas acá que nos ha dejado nuestro público. Y pregunta Marcelo René López Álvarez, sería interesante consultar sobre el conocimiento que don Hermógenes podría tener acerca de la supuesta intención del general Pinochet de desconocer el resultado del plebiscito. ¿Qué nos puede decir don Hermógenes? No, eso quedó claro que no es así. Eso, decían que el general Matei se había opuesto a que se desconociera el resultado del plebiscito, y el general Matei, en una carta que escribió, perdón, voy a tomar un trago de agua. Oh, En una carta que escribió en un día de mi cumpleaños, 10 de enero, no es para que me manden regalos ese día, pero coincidió, hace como 10 años, contó todo en el Mercurio, el 10 de enero puede haber sido el 2012, no sé. Dijo, no, es falso, dijo. A mí me han colgado que yo he dicho estas cosas, no las he dicho. En ningún momento el general Pinochet dijo que iba a desconocer el resultado. Lo que sí hubo, y eso fue público y después se investigó y todo, había habido atentados en el metro hasta días antes, porque el Partido Comunista estaba contra el plebiscito. Entonces el Frente Manuel Rodríguez cometía atentados como para impedir el plebiscito, porque los comunistas habían llamado no solo a no votar, sino que intentar que no se llevara efecto. Y entonces ahí se confundían las medidas de seguridad decían, el general Sinclair, que era que estaba a cargo de la fuerza, había ordenado medidas extraordinarias de vigilancia. Y una abogada demócrata cristiana que se llamaba Mónica Jiménez, que era muy buena persona, pero había dado una voz de alarma y le había dicho al embajador de Estados Unidos que el general Sinclair le había contado a ella que iban a movilizar unas tropas el día del plebiscito. Y el embajador de Estados Unidos era amigo mío, a pesar de que diferíamos mucho, porque era Harry el Sucio, Harry Vance, que se jugaba por el no y le dio mucha plata al no. Le dio un endowment for democracy de muchos millones de dólares, que yo creo que fue una de las causas por las cuales ganó el no, el financiamiento que tuvo. Harry se me acercó a mí y me dijo, oye, Hermógenes, me han dicho que la Junta o Pinochet va a desconocer el resultado del plebiscito. Pero ¿quién te dijo eso, Harry? Mónica Jiménez. Entonces fui a donde la Mónica y le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que el general Sinclair me dijo a mí que había unos movimientos de tropas, pero si están cometiendo atentados, le dije yo, tienen que haber movimientos de claro. tropas para evitar atentados. Y después hablé con el general Sinclair y me dijo, sí, yo le dije a ella que estábamos vigilando todo esto porque había habido atentados en el metro y en otras partes y teníamos que evitarlo. Y así que eso era todo, todos los rumores. Entonces, los desmintió Matei, de que él hubiera dicho alguna vez que se iba a intentar desconocer el resultado del plebiscito. Él dijo nunca, vi que el general Pinochet intentara desconocerlo. Y lo desmintió el, el propio general Sinclair, que me explicó a mí que lo que había habido ese día era vigilancia. Y bueno, y la verdad es que no pasó más allá. Lo que sí sucedió es que se atrasaron los resultados sí. y fue por una razón, en realidad porque la gente del gobierno, esto lo ha relatado Alfonso Márquez de la Plata, que en paz descanse, en un libro que escribió, y yo lo reproduzco en los libros que yo he escrito. Dice, en Chile, los votos de las mujeres llegaban después de lo de los hombres en ese tiempo. Y en la elección de Allende, con Alessandri, Allende ganó a Alessandri entre los hombres. Y iba ganando Allende, porque no llegaban los resultados de las mujeres que llegaban después.
Y después llegaron claro, los resultados de las mujeres y ganó Alessandri, el año 58. ¿Por claro, qué? Porque las mujeres votaron mayoritariamente por Alessandri y los hombres mayoritariamente por Allende, pero era más la diferencia de las mujeres y salió presidente Alessandri. Entonces la derecha sabía eso, y la derecha era el gobierno militar. Y entonces, cuando empezaron a llegar resultados desfavorables de mesas de hombres, los ministros de derecha, entre ellos el propio Alfonso Márquez de la Plata, dijo, no den resultados como si fueran definitivos porque faltan las mesas de las mujeres. Y de ahí se hacía el chiste de las mujeres de Providencia, que iban a salvar al gobierno militar. Pero después llegaron los votos de las mujeres y fueron mejores para el sí que los de los hombres, porque en Chile las mujeres siempre han tenido mejor criterio que los hombres. Así que favorecían más al sí, pero no lo suficiente como para anular el triunfo del no. claro. Entonces, lo que hubo detrás de la demora fue un poco eso. Otra pregunta, Pero don al final se Hermógenes. dieron a conocer los resultados. Sí, claro. Otra pregunta, don Hermógenes, de Ricardo Gavilán. Dice, me acuerdo de varios debates entre don Hermógenes y Ricardo Lagos en 1989. En uno de ellos, Ricardo Lagos negó falsamente que él, Lagos, hubiese firmado una declaración denunciando violación de derechos humanos en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, señalando que lo habían confundido con el militante socialista Ricardo Lagos Salinas. A ver si don Hermógenes tiene la gentileza de aclarar dicho episodio. Bueno, yo lo aclaré el mismo día, porque en ese tiempo yo era candidato a senador y Ricardo Lagos también. En un programa de televisión en que estábamos todos los candidatos a senadores por Santiago, yo le dije, porque él decía, denunciaba las torturas en el gobierno de Eduardo Frei, y ahora estaba aliado con los torturadores de Demócratas Cristianos. Y el Ricardo Lagos dijo, para que vea cómo son las cosas. Ese Ricardo Lagos no era yo, era un alcalde que se llamaba Ricardo Lagos Salinas, que está desaparecido todavía, digo, un alcalde del sur, en fin. Y terminó el programa y yo, que lo habíamos grabado en la mañana, Ajá. a pesar de que lo daban en la noche, y yo mandé preguntar a la Biblioteca Nacional por el texto que había firmado Ricardo Lagos y era Ricardo Lagos Escobar. Entonces, en la noche, en el noticiario, se pudo dar la noticia de que en realidad este desmentido de Lagos no era tal, había sido él el que había firmado la carta denunciando las torturas en el gobierno de Frei Montalva. Así que resultó desmentido por esto. Y además, a doble sufrimiento ese día, Ricardo, el día de la elección, perdió la elección, así que no resultó elegido, como él suponía que estaba por seguro que iba a ser. Sí. Y para respetar el tiempo, ya que estamos al final, última pregunta cortita, don Hermógenes. Cecilia Collado, republicana, pregunta, ¿qué diferente habría sido la historia si don Hermógenes hubiese sido candidato presidencial? Y yo la modifico un poco. ¿Qué hubiese sido diferente si don Hermógenes hubiese sido presidente de la República? No, bueno, eso no había ninguna posibilidad porque yo perdí la elección con, frente a Sebastián Piñera, que era mi compañero de lista que me ganó y me superó por mucho. Y la gente de derecha votó por Sebastián Piñera y no por mí. Incluso yo he conservado como una deuda de ingratitud que tiene la derecha conmigo, que los tres principales personajes de la derecha, que eran Sergio Nofre Jarpa, Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, que eran todos de Renovación Nacional, sacaron un gran aviso en el Mercurio, que lo hizo Sebastián Piñera, naturalmente el aviso lo redactó, pero la gracia de Sebastián Piñera es que saca esas cosas y se las saca a las personas aunque no quieran firmarlas, porque los tres transatlánticos de la derecha eran muy partidarios míos y habían estado siempre de acuerdo conmigo, pero firmaron un aviso en que decía, llamaban a toda su gente a votar por Piñera y hasta decían algunas cosas negativas de mí. Y eso fue así nomás, la derecha prefirió a Piñera en vez de haberme elegido a mí. En circunstancias que Jaime Guzmán me había llevado de candidato porque él lo decidió eso, diciendo que yo tenía votos como para derrotar a Piñera porque Piñera él lo consideraba un tipo muy peligroso y que iba a hundir a la derecha en Chile. Bueno, fueron proféticas sus palabras. Sebastián Piñera hundió a la derecha en Chile. Eso fue para su Así candidatura nomás senatorial. es. Sí. Bueno, Hermógenes, ya estamos
pasados de tiempo. Ha sido interesantísimo. Hay muchas preguntas, pero es imposible hacerlas todas. Sí. Sí, le agradecemos nuevamente, Hermógenes, que nos haya acompañado. Lo esperamos el próximo jueves para continuar analizando los hitos más importantes de la historia de Chile. Le mandamos un gran saludo a la gente que se conectó, que fueron muchas personas. Y nada, nos vemos. Que estén muy bien, que pasen una buena noche y que tengan un buen fin de semana ya, porque ya mañana es viernes. Así que, don Hermógenes, Muy bien. muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Nico, y a toda la gente por su atención, muchas gracias. Y nos Y nos vemos despedimos el hasta el próximo próximo jueves. jueves. Que estén muy Encantado. bien. Adiós. Buenas Igual. noches. Chao. Chao. Adiós.